ahora sí, ahora sí. Perfecto, había habido un pequeño fallo. Muy bien. Después de este fallo pequeño técnico, continuamos. Como os decía, tendencias en Business Intelligence, y entonces el punto en el que estaba era, vamos a centrarnos en aquellos aspectos, cambios tecnológicos y cambios sociales que están ocurriendo en diferentes mercados y que impactan ya sean directamente o indirectamente a Business Intelligence. En particular, entre las diversas cosas que vamos a hablar, no vamos a hablar de todas porque hay muchísimas cosas que están impactando a la inteligencia de negocio en estos momentos. Después de la consolidación que ha habido en el mercado los últimos años, en el cual hemos visto que grandes agentes externos como IBM o SAP han comprado soluciones tradicionales y de manera que han creado pues, una amalgama de portafolios de productos mucho más interesantes para los usuarios finales. Josep, Vamos a hablar un poquito de... Dígame, Josep, dime. veo la pantalla en negro. He visto antes tu presentación. ¿Ahora no estás presentando la presentación? ¿Ves Ahora la sí. pantalla? Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Vale, bueno, eso significa que hay algún pequeño problema que tendremos de hacerla de otra manera. Vale, ahora sí. Ahora sí, pues venga, vamos a hacerla así de esta manera. Muy bien, continuamos. Pues lo haremos de esta manera en lugar de la anterior. Puntos que vamos a tratar. Vamos a empezar con el open source. Se pierde un poco lo que iba a hacer. No vamos a ver los efectos que he puesto en la presentación, pero no pasa nada. Open source. Open source es una tendencia que hace ya bastantes años que apareció, si bien en el Business Intelligence podemos decir que a partir del 2006 es cuando empezamos a ver las primeras soluciones completas de inteligencia de negocio. Si nos vamos mucho más atrás, estamos hablando del 2001, cuando aparece Jasper Reports y tenemos ya constancia de la solución de reporting, que en su momento era simplemente eReport. ¿Cuáles son las características del open source aplicado en la inteligencia de negocio? La primera cosa que tenemos que pensar es, estamos hablando de soluciones de bajo coste. Y con ello no quiero decir coste cero, porque frecuentemente se tiende a pensar que sin licencia significa coste cero, sino con lo que quiero hablar, lo que quiero decir es que si hay una gran reducción de costes, desaparecen las licencias, que pueden ser sustituidas por suscripción, pero no una desaparición completa de costes, porque seguimos teniendo de realizar un proyecto y el enfoque que tienen actualmente las soluciones que existen en el open source es un enfoque tradicional, es decir, nosotros tenemos que crear nuestro data warehouse, tenemos que crear nuestros procesos de tele, tenemos que crear nuestros elementos de análisis y todo lo que venga a posteriori. Con lo cual, hay diferentes fases estandarizadas que no desaparecen en ese tipo de proyectos. Lo que sí que es cierto es que desde el 2006 hasta el año actual, el 2010, ha habido una evolución técnica y funcional muy importante en estas soluciones para alcanzar una madurez, principalmente desde mi punto de vista, en 3 puntos. El ETL, el reporting o la siendo estos 3 puntos bastante maduros en funcionalidad y en capacidad técnica y escalabilidad para cualquier tipo de organización. Otros puntos que ya son un poco más negros, podríamos hablar de los cuadros de mando, o, por ejemplo, la minería de datos, que si bien en algunas soluciones se ofrece, no está integrada de una manera sencilla con el resto del portafolio de productos. El open source, además, en los últimos años que tenemos pues, exponentes importantes como pudieran ser Pentaho, Jaspersoft o BIRT y nuevos challengers, ¿no? Como Spago BI o Vanilla Project, un proyecto francés bastante interesante, se caracterizan por tener, la gran mayoría de ellos, dos versiones, una versión comunidad y una versión profesional. Esta versión comunidad lo que ofrece es una cantidad de funcionalidad abierta, normalmente que cubre la posibilidad de hacer un proyecto, si bien en la versión profesional, aparte de ofrecer la suscripción y el soporte, ofrecen ciertas versiones normalmente ampliadas de las funcionalidades básicas. Por ejemplo, la capacidad de análisis OLAP, el Visual OLAP es mucho mejor en una solución que en otra. Lo que sí que es cierto, y con lo que quiero que os quedéis como la tendencia de open source, es qué impacto ha significado el open source en el mercado de BIM. Por una parte tenemos que aquellas empresas que no tenían acceso a este tipo de soluciones, con el precio que tenían las mismas, han tenido la posibilidad de acercarse gracias al bajo coste de las soluciones open source. El segundo impacto es
los fabricantes se han dado cuenta de que ciertos clientes, en lugar de empezar a trabajar con soluciones ya existentes, se han decantado por el open source principalmente pues, por el precio y porque ya cubrían sus necesidades. De manera que hemos empezado a ver cómo algunos de los fabricantes han ofrecido ciertas soluciones, ciertas partes, ciertos módulos de sus suites, de sus aplicaciones, completamente libres y completamente funcionales. Obviamente, teniendo en cuenta que para ciertas escalabilidades o ciertas operaciones ya no ofrecen ese módulo. Y sobre todo un punto que me gusta mucho es, en el momento que aparecen competidores en un mercado, aparece una mayor innovación. Y si bien el hecho de la consolidación, podríamos pensar que lo que iba a hacer a los grandes agentes que han comprado, han consolidado el mercado, se van a controlar en términos de innovación. ¿Por qué? Porque necesitan primero integrar toda esa colección de productos. La aparición de otras soluciones, como puede ser el open source, y otras tendencias, lo que propicia es eso mismo, una innovación y una búsqueda de nuevas opciones, nuevas funcionalidades para el usuario final. El siguiente punto que quiero tratar es Software as a Service aplicado en el contexto de Business Intelligence. ¿Qué es Software as a Service? Es la primera pregunta que uno se puede hacer. Software as a Service no significa nada más, nada menos, hablando muy rápidamente, que es nosotros en nuestra organización, en el contexto de nuestros servidores, no tenemos el software que hemos comprado, sino lo que hacemos es, esto está en casa del proveedor, nosotros alquilamos, pagamos por la funcionalidad que estamos usando. Es el pagar por usar, ¿no? Clásico. Entonces, Software as a Service ha impactado en muchos sitios, en particular en CRM tenemos un claro exponente, Salesforce, que ha triunfado y que es uno de los grandes referentes del mercado. Y en la inteligencia de negocio todavía tenemos pues, grandes expectativas, es decir, no existe un claro ganador ni un claro enfoque para cómo se debe desplegar Software as a Service en inteligencia de negocio. Existen algunas soluciones, tanto nacionales como en el ámbito internacional, que están apostando por el Software as a Service y que están ofreciendo su versión, su enfoque del Software as a Service. ¿Por qué? Explico por qué considero su versión. Porque realmente en el Software as a Service, al menos en el contexto de la inteligencia de negocio, hay unos claros retos importantes a resolver. Por ejemplo, la calidad de datos. ¿Quién se encarga de la calidad de datos? Y en particular, en esencia, todo se reduce a la pregunta es, ¿dónde ponemos el límite? ¿A partir de qué momento el usuario es libre ya de trabajar completamente? ¿Qué hace el usuario? ¿Hace solamente los objetos de análisis? ¿Hace también el diseño del Data Warehouse? ¿Hace los procesos de PL? ¿Lo hace todo o solamente hace una parte? Cada fabricante elige más o menos dónde está el límite, dónde está esa frontera. Lo que sí que es claro es que la gran mayoría están apostando por ofrecer, sobre todo, una capa de carga de datos bastante simple y a posteriori una capa de análisis bastante potente. Veremos cómo evoluciona el mercado, pero tenemos que seguir porque una de las cosas buenas, uno de los beneficios importantes que trae el Software as a Service es, de nuevo, una reducción de los costes asociados a la implementación de un proyecto de BI. La siguiente tendencia es la tendencia de la movilidad, la computación ubicua. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? El mundo es móvil actualmente. ¿Qué significa eso? Significa que hemos pasado de la aparición de terminales simples móviles a terminales con grandes prestaciones, con capacidades de visualización muy buenas, con una usabilidad prodigiosa para los usuarios finales. Estamos hablando, por ejemplo, pues, de terminales iPhone, de terminales Android, de BlackBerry. Entonces, ¿qué está pasando? Estas terminales que ofrecen muchísima más funcionalidad al usuario final, lo que permiten es entrar, ofrecer al usuario aplicaciones de un orden de magnitud superior en términos de usabilidad, en términos de prestaciones, tal como estos dispositivos ofrecen mejores prestaciones. Es decir, lo que permiten en el ámbito del BI es que el usuario final sea capaz de tomar decisiones deslocalizado porque es capaz de consultar información que antes solamente puede consultar mediante su ordenador o mediante la impresión de los informes, cuadros de mando, etc. Es decir, es un beneficio para los usuarios finales porque lo que permite es un concepto que gusta mucho a muchos fabricantes, que es el right time y el right place. Es decir, ser capaces de ofrecer al usuario final la información que proviene de nuestro Data Warehouse a través de los diferentes objetos de análisis, allá donde sea y en el tiempo adecuado. Obviamente, esto es una de las tendencias últimas y estamos viendo que
poco a poco van ampliando la gama de prestaciones y últimamente tenemos que las prestaciones que ofrecen estas soluciones se ven reducidas a cuadros de mando e informes. En el futuro estoy seguro que veremos mayores capacidades como la app o probablemente el write back, todo este tipo de cosas que van a dar un nivel superior conforme tengan más potencias soluciones y conforme las empresas apuesten más por este ámbito. Relacionado con la movilidad, tenemos que hablar con la integración GIS. Es decir, estoy hablando de los Geographic Information Systems, es decir, sistemas de información que trabajan con información geolocalizada. Es decir, si el mundo es móvil, los datos que provienen de los móviles son geolocalizados. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Estos datos proporcionan toda una cantidad de información interesante sobre nuestros usuarios que pueden dotarnos para proporcionar nuevos servicios o para hacer unos análisis mucho más interesantes de los que teníamos hasta ahora. En el mundo de Business Intelligence también se han dado cuenta los fabricantes que es importante tener cubierta esta necesidad, teniendo en cuenta para qué dirección va el mercado. Y en particular encontramos que hay diferentes enfoques. Uno es la integración con sistemas GIS ya conocidos, como por ejemplo Esri. Otra es la inclusión de capacidades nativas para poder manejar los datos geolocalizados. Por ejemplo, podríamos hablar de Microsoft con SQL Server, que permite manipular este tipo de datos directamente. Pero el hecho que tenemos que tener claro es que esto va mucho más allá de la segmentación por países pura y dura. Cuando hablamos de geolocalización o de servicios geolocalizados que pueden usarse a partir de nuestros datos y del análisis de nuestros datos, estamos hablando, por ejemplo, de un ejemplo muy fácil de... Nosotros estamos en Barcelona, yo estoy en Madrid en estos momentos, estamos en Madrid, hace 3 años que me he mudado, hay zonas que no me conozco en Madrid, voy a una zona y de repente me doy cuenta, quiero comer en algún sitio, no sé dónde comer. Normalmente, ¿qué hago yo? Muchas veces me voy a Google Maps, miro a ver cuál es el restaurante más cercano y me voy hacia esa dirección. Un punto de mejora sobre eso es que nosotros fuéramos capaces de ofrecer un servicio relacionado con esa geolocalización, ofreciendo descuentos a través de esa información. Porque nuestros usuarios usan una aplicación que se conecta contra nuestros servidores. Y esa información la tenemos bien trabajada, bien estipulada, bien controlada para poder ofrecer el servicio. Claro, si os fijáis, estamos hablando que lo que está pasando con la movilidad y con la integración GIS es que van apareciendo más y más datos. Uno de los problemas tradicionales que tienen los sistemas de BI cuando ya han pasado diversos años es que hay una gran cantidad de datos e informes. Una gran cantidad de datos porque hemos digitalizado la gran mayoría de procesos de nuestra empresa, una gran cantidad de informes porque hemos tenido éxito en nuestra implantación y esto se ha expandido a otros departamentos y entonces se han empezado a pedir más y más informes y luego viene la consulta, la típica pregunta del usuario final que nos dice no puedo encontrar el informe del 2009, no puedo encontrar el informe del 2008, no puedo encontrar cualquier cosa, cualquier objeto de negocio de análisis que habíamos preparado. Está claro que en ese punto algo ha fallado. Hemos crecido demasiado rápido, ha habido una modificación. No vamos a entrar en los detalles de dónde está el error. Lo que sí que está claro es que existen diferentes soluciones y una de ellas posibles es pensar en quién hace mejor la búsqueda actualmente. Google. O algo que se le parezca. Google, Bing, etc. ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, que los sistemas de inteligencia de negocio necesitan incorporar, ya sea mediante un módulo, o ya sea mediante nativo, o mediante la integración con otras herramientas, módulos de búsqueda. Algunos fabricantes ya incluyen este tipo de soluciones. Por ejemplo, podríamos hablar de Information Builders, que tiene un módulo de búsqueda basado en Apache Lucene. Y además, tenemos diferentes enfoques. Está desde el enfoque el Google Like, es decir, no te gusta Google, vamos a implementar esa funcionalidad porque existen implementaciones open source o porque me puedo integrar directamente con Google, como es el caso de un añadido de Cognos, o incluso ir más allá y decir, no, yo soy capaz de crear una capa semántica con las nociones de negocio de mi organización y a partir de aquí enlazarlo con un buscador que use esta capa semántica para que las búsquedas tengan mucho más sentido y para que mis usuarios finales puedan escribir consultas cercanas al lenguaje natural. Conozco algún proyecto que está en fase de diversas empresas interesadas para confeccionar tipos de productos relacionados en esta dirección, en el uso de la capa semántica
con el Business Intelligence. En definitiva, lo que buscamos es aquel beneficio que normalmente pues, muchos fabricantes nos explican de que con los sistemas de inteligencia de negocio tus usuarios serán capaces de tomar decisiones mucho más rápidas, recuperar ese beneficio. Otra tendencia que está afectando profundamente no solamente a la inteligencia de negocio, sino en general a otros mercados y otros segmentos, que es lo que se denomina Internet of Things. ¿Qué entendemos por el Internet of Things? De manera rápida, sencilla. Lo que entendemos por Internet of Things es que si hasta ahora es la inclusión de una gran cantidad de dispositivos que anteriormente no tenían acceso a Internet, y que no solamente estamos hablando de dispositivos móviles, sino también estamos hablando de dispositivos que tradicionalmente están muy alejados de la informática, como pueden ser las televisiones, las neveras o cualquier cosa domótica. Es decir, aparece una gran cantidad de dispositivos que pueden generar datos. Y lo que se traduce en esto es un crecimiento exponencial de la cantidad de datos analizados. Un problema que se denomina Big Data. Es decir, tenemos una gran cantidad de información analizada. Pero atención, no toda esa información tiene por qué ser interesante, tiene por qué ser importante. Este nuevo paradigma, que también ha sucedido, aunque ahora está eclosionando en todos los sitios, con aquellas empresas que tienen cantidad de datos, por ejemplo Google, ha obligado a estas empresas a plantearse nuevas estructuras de datos para el análisis y para trabajar con ellas. Estamos hablando de soluciones como MapReduce, Hadoop u otras que usan la manipulación rápida de grandes cantidades de información guardadas, por ejemplo, en el grid de servidores. Cabe comentar que ya hay algunos de Data Warehouse, por ejemplo, Aster Data, que ya incluyen este tipo de frameworks en el caso que sus usuarios, sus organizaciones, sus clientes tengan esta necesidad de manipular grandes cantidades de información distribuidas en grandes granjas de información. Es decir, fijaos la tendencia de las últimas, es decir, nosotros tenemos cada vez más tendencias de mercado que influyen en la inteligencia de negocio a generar más y más información a generar. Ya manipular. Y en esa misma dirección, está lo que se denomina social media. Cuando hablamos de social media, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de foros de internet, estamos hablando de blogs, estamos hablando de wikis, estamos hablando de podcasts, de fotos, de vídeos, de redes sociales, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, de todos estos espacios donde los usuarios generan información de manera libre, donde los usuarios son los generadores de la conversación. En definitiva, estamos encontrando que, por ejemplo, en Facebook, nuestros clientes están presentando de forma accesible su vida, sus preferencias. Y no solamente eso, sino su opinión en nuestros servicios y nuestros productos. ¿Y qué es pública a todo el mundo? Todo el mundo puede entender qué piensan de nuestro producto. Claro, desde ese punto de vista nos interesa ser capaces de acceder a esa información y de analizarla e incluirla dentro de nuestros análisis de mercado, por ejemplo. Pero tenemos un gran problema, es la gran maraña de datos que existe, cómo extraer realmente datos de calidad. Es decir, de nuevo caemos en el problema del Big Data, demasiada cantidad de datos, pero solamente algunos de esos datos son los que realmente son de valor. Eso equivale a muchos retos, cantidad de datos a analizar, protección de datos, búsqueda de patrones. Y, de nuevo me repito, solamente queremos aquellos datos que son significativos. El resto no nos importa. Y fijaos que, claro, esto equivale a decir que nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar el grano de la paja. ¿Cómo os preguntaréis? Una opción es usar lo que se denomina Analytics. Analytics no es nada nuevo en el mercado, sino que es un rebranding de lo que antes simplemente era minería de datos o data mining. Sobre todo a partir de que IBM compra SPSS y a partir de ese momento hace una apuesta muy clara por recuperar este mercado y por volverlo otra vez a ampliar y engrandecer. ¿Con qué estamos hablando con minería de datos? Estamos hablando son herramientas capaces de encontrar y detectar patrones ocultos en nuestros datos. Obviamente, todo tiene su límite. Como apuntan así Nicolás Taleb en The Black Sun. ¿Qué decía este autor en su libro?
Lo que dice es, normalmente nosotros investigamos sucesos que tienen una frecuencia de repetición grande, porque entendemos que esos son los que van a suceder de manera normal en el transcurso de nuestra organización. Y porque además el esfuerzo por analizar aquellos sucesos de probabilidad cero, los que se supone que no van a pasar, pero que podrían pasar, si no quiero caer mucho en las matemáticas, yo soy matemático de formación, pero un apunte es un suceso de probabilidad cero, lo que significa es que en probabilidad no va a ocurrir, pero en realidad puede ocurrir realmente. Entonces, esos tipos de sucesos que no están medidos por ningún tipo de sistema son los que producen grandes choques en las organizaciones y grandes cambios. Son ese tipo de sucesos los que quedan fuera del ámbito del analytics, de la minería de datos. Lo que sí que es claro es que es muy práctico introducir en nuestros procesos de negocio este tipo de análisis. ¿Por qué? Amazon es un buen ejemplo con sus sistemas de recomendación. LinkedIn, que te recomienda cuáles podrían ser contactos que te interesaran. Facebook, que te recomienda sus amigos. La típica cesta de compra, que sirve para posicionar en un supermercado productos que compra usualmente los clientes juntos para que sea más rápida esa compra. Es una colección de análisis muy interesantes para beneficiar, para mejorar nuestro negocio. Porque en esencia estamos detectando patrones que no somos capaces de detectar directamente en la información. Claro, y os diréis, ¿cuándo es necesario Analytics? Cuando tenemos gran cantidad de datos. Es decir, nosotros llevamos 6 meses, nuestra empresa lleva 6 meses en marcha, a no ser que generemos una gran cantidad de datos, no es necesario. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Y siguiendo esta línea, siguiendo la misma línea de Analytics, tenemos el problema de decir, claro, si nosotros generamos esa gran cantidad de datos y ya he sido capaz de decir, mira, me quedo con este conjunto de datos, no puedo trabajar con toda la población, pero me quedo con este pequeño conjunto que son los que realmente me aportan valor, son los significativos para mí. ¿Qué hacemos? Si nuestra economía de la atención, es decir, el tiempo que podemos estar atendiendo a ciertas información y a ciertos objetos es reducido y tengo que repartirlo entre todo lo que tengo que atender. La solución, una de las soluciones que está ofreciendo el mercado de inteligencia de negocio, es usar técnicas de análisis visual de la información. Sí, existen soluciones como, por ejemplo, Panopticon, que lo que hace es trabajar con una serie de elementos gráficos que están preparados para trabajar con grandes categorías de datos. Por ejemplo, estamos hablando de tree maps, heat maps u otros, que permiten, mediante el tamaño y mediante codificación semafórica, detectar rápidamente patrones y tendencias, pudiendo a posteriori ir realmente al detalle de esa información. Sí, sin perder nunca la información, pero siendo capaces de filtrar mucho más rápidamente la información. Claro, el beneficio es un mejor análisis de la información. Imaginaos, estáis analizando un portafolio de productos, tenéis 150 productos y lo vendéis en 200 oficinas. Analizar ese tipo de información es muy complejo si tú quieres entrar a preguntarte de cuál es la oficina más rentable o cuál es el país más rentable, que es diferente a la pregunta de cuál es la oficina más rentable. Si eres capaz de analizar la información con este tipo de objetos, por ejemplo un tree map, muy sencillo identificar cuál es la oficina que tiene más rentabilidad y cuál es la que tiene menor rentabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un mejor y más rápido análisis de la información, sobre todo porque tenemos mucha información. Y claro, como que tenemos mucha información, ¿qué pasa? Que tenemos que ser capaces de mejorar la gestión de nuestros datos. Es decir, consideramos que tenemos un activo muy importante en nuestra información, que son nuestros datos, que es información de cómo lo hemos hecho en el pasado, pero qué tenemos que tener en cuenta en el futuro. Y es necesario desplegar políticas para tener una responsabilidad, para saber qué hacer y para saber cuáles son los datos más importantes de mi empresa, es decir, los maestros. Y unificar esa información para que cualquier sistema que use estos datos, trabaje con la misma información. Fijaos que tiene un punto de conexión con la visión única del Data Warehouse, que cuesta mucho mantener, cuesta mucho trabajarla, enfocado un poco más desde las fronteras, pero que incluye elementos propios como integración de datos, data quality,
Y todo este tipo de cosas que son tan importantes en la integración de datos. En esencia, los beneficios son, pues, tenemos datos uniformes a lo largo de toda la organización, una responsabilidad identificada de esos datos y una transparencia de esa información. Muchos fabricantes ya están apostando por este enfoque particular. Por ejemplo, tanto Oracle como IBM han comprado empresas especializadas en este tipo de trabajos, de segmento. Y por último, reduciéndome ya un poco a los 30 minutos o casi 40 que tengo, vamos a hablar de un último punto que está muy relacionado con social media, que es la colaboración. Uno de los puntos que ha aparecido con la social media es que los usuarios son capaces o tienen ganas de trabajar de forma colaborativa, tanto dentro de una empresa como fuera de una empresa. Lo que pasa es que dentro de una empresa esto se ha transformado como la última frontera. Tenemos ejemplos muy espectaculares de colaboraciones exitosas entre usuarios, como por ejemplo la Wikipedia, o incluso el open source puede considerarse como una relación de colaboración entre diferentes personas, cuyos beneficios, pues, es generar algo de orden, un sistema emergente, en definitiva, ¿no? Una inteligencia colectiva superior a la de las unidades y que va más allá de la suma. Y un crowdsourcing que permite, en definitiva, obtener unos resultados que de otra manera quizá no. Estamos, por ejemplo, hablando de iniciativas que en España ya se están dando. Por ejemplo, Banco Sabadell internamente lleva una iniciativa basada en Ideas for All, que lo que permite es permitir a los trabajadores del Banco Sabadell hacer públicas ideas interesantes de negocio y que todos voten para ver cuál de esas ideas de negocio sería la que realmente interesaría a ellos desde un punto de vista como si fueran usuarios del banco. Cabe confesar que en una de las presentaciones que estuve esto, informaron que una de las ideas se estaba llevando a cabo. Se había pasado de la fase de hemos identificado la idea, la gente, nuestros empleados han identificado que es una buena idea, nosotros también hemos identificado la viabilidad de esta idea y ahora vamos a pasar a su implementación. Con lo cual, fijaos que no es la única empresa, hay más empresas que están usando eso, Procter & Gamble para preguntar opiniones sobre productos y otras empresas que están usando este tipo de colaboraciones entre no solamente dentro y fuera de la empresa, para lograr resultados de mayores magnitudes. En el ámbito de BI, ¿esto cómo se traduce? Pues se traduce inicialmente con usuarios colaborando en elementos de análisis y analizando al mismo tiempo resultados de negocio a través de una plataforma que permite que habilite eso, ¿no? Está claro que se necesita como un cambio cultural, porque estamos hablando de transparencia, estamos hablando de otras formas de trabajo, que algunos usuarios finales ya están acostumbrados, y lo que es cierto es que de todas las tendencias que hemos hablado, esta es quizá la que va más lenta de todas. ¿Por qué? Porque hay algunos fabricantes que están empezando a incluir a cuentagotas funcionalidades que van en esa dirección. Como estamos hablando de Iza Soft, por ejemplo, que incluye alguna cosa de colaboración entre usuarios, a trabajar en el mismo tiempo que en el mismo informe. O, por ejemplo, SAP, pues seguro que podéis encontrar alguno de los vídeos, tiene algunas pruebas, algunos prototipados en la cual fusiona SAP BO con Google Wave, creando un ámbito de colaboración en el entorno de BI de un orden de magnitud superior al que estamos acostumbrados cuando trabajamos solamente nosotros con nuestros elementos de análisis. Estas han sido, pues, algunas de las principales, al menos desde mi punto de vista, tendencias. Existen otras que nos hemos dejado un poco en el tintero, por ejemplo, pues el right time análisis, es decir, ¿qué pasa cuando necesitamos analizar los datos en tiempo real? ¿Qué está pasando a nivel tecnológico? Están sucediendo cosas muy interesantes. Podríamos hablar de los motores CEP o podríamos hablar del streaming de datos, pero me he querido centrar en estas principales porque digamos que estas que podía nombrar están incluso en una fase mucho más embrionaria y existe algún fabricante cuando por ellos, pero todavía no las estamos viendo desplegadas en ningún cliente. Y bueno, y ahora pues preguntas. Muy bien, Josep. Daniel, si abres... Dime, Daniel. Muy bien, te decía que muy bien. Muchas gracias por ajustarte a los tiempos. Y nada, ahora abrimos el turno de preguntas. Vamos a ver.
Si queréis hacer preguntas, os recuerdo que las podéis hacer vía chat o las podéis hacer también vía voz IP. Lo que tenéis que hacer para hacer las voz IP es levantar la mano y entonces yo pasaré, os pasaré, digamos, os abriré el micrófono. Vamos a ver, Amparo Valés, tienes la mano levantada. Voy a abrirte el micrófono a ver si quieres hacer alguna pregunta. Amparo. Bueno, ahora Madrid no quiere aquí los estimados porque es incuadrable. Amparo. No, me parece que... te lo explico, pero... Amparo no quiere hacer pregunta. Vamos a ver, Hugo Payaoro, te voy a abrir el micrófono. Hugo. A Hugo no le oigo. Así, vamos a ver, espérate un momento. Pero vamos a ver, dice Hugo, perdón si es muy elemental la pregunta, pero Data Management no tendría muchas cosas en común con Analytics. Bueno, la verdad es que, digamos que todas estas tendencias están muy imbrincadas entre ellas, porque por una parte pues el Analytics o minería de datos pues está más en la parte de analizar los datos, pero sin embargo si tus datos no están bien, poca cosa vas a poder hacer. Ya sabemos, el garbage in, garbage out sigue siendo uno de los grandes problemas. Pero realmente son enfoques diferentes. Es decir, tú puedes plantearte proyectos de data management directamente en tu organización, planteándote simplemente vamos a dotar de un orden que no tenemos ahora, vamos a empezar a identificar cuáles son nuestros maestros, vamos a empezar a asignar unas responsabilidades, a identificar cuáles son los sistemas que de manera común utilizan toda esa información y vamos a hacer que beban todos de la misma fuente y nos dejemos de trabajar simplemente con información replicada y creando pues, unas fuentes de peligro constante de tener información no única y obviamente pues, visiones diferentes de negocio dentro de una propia organización. Y la minería de datos va más en, una vez tengo mis datos, voy a empezar a cocinarlos, voy a empezar a pues, aplicar diferentes técnicas, tanto estadísticas como de otros ámbitos, como por ejemplo pues, árboles de decisión, redes neuronales, para determinar, encontrar esos patrones que me den pues, una información que hasta ahora yo era incapaz de encontrar con un simple informe. No sé si con eso te he respondido a la pregunta. Hugo... Bueno, te voy a ir pasando preguntas que me van haciendo. Vale, Hugo dice que perfecto, que perfectamente claro. Dice gracias. Mauriao Agudelo. No sé si lo he pronunciado bien. Mauriao Agudelo. Dice, me gustaría, Josep, que nos cuentes algún caso en el cual has podido ver reflejada la teoría. ¿Tienes algún caso donde hayas podido orientar una solución basada en BI? ¿Nos puedes contar un poco de la experiencia? Bueno, supongo que tendrás muchos, ¿no, Josep? Bueno, la verdad es que hay muchos, por ejemplo, os cuento uno, es el clásico, incluso tengo que pensar que he hecho alguna presentación de este caso. Uno de nuestros clientes es Clicker, que ahora, bueno, pues ahora fue comprada por Welling. Y si bien era una empresa muy joven, porque digamos que 6 meses a posteriori, es uno de los ejemplos de empresa joven con una gran cantidad de datos, tenían un problema de orden de magnitud muy importante, que es cada departamento generaba sus datos y en el momento de preguntarse, hacerse la pregunta de cómo vamos, cada uno tenía un punto de vista diferente. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué es lo que les planteamos nosotros cuando nos vinieron a ver? Planteamos construir un sistema de Business Intelligence, en particular un Data Warehouse con sus correspondientes Data Mart, para ser capaces de responder a esa pregunta de manera única. Esa pregunta de manera única. Y es interesante, sobre todo en el hecho de que era una empresa joven, era una empresa que tenía una clara dificultad de decir, no tenemos una visión única de las cosas y queremos ir más allá. Entonces, ejemplos de soluciones. Hay diversos. Este es uno, no sé si te respondería, pero en definitiva lo que se busca o lo que pretendes es responder a una necesidad. También debo decir que el BI no es una cosa que es como una caja de Pandora. Lo que pasa es que no es bueno decir esto. ¿Qué quiero decir con eso? Que una vez lo abres, ya tienes que continuar con ello. Es decir, una vez ya tú empiezas a trabajar con tu Data Warehouse, un caso que ha sido de éxito, si tú lo dejas estar, se convierte en uno de fracaso. Es decir, tu Data Warehouse debe evolucionar y tu sistema de BI debe evolucionar tal como evoluciona tu negocio para que continúe respondiendo a tus necesidades.
Nosotros por ahora estamos contentos que sigue respondiendo pues a las necesidades. No sé si tienes algo, no sé si eso te responde o prefieres algún otro ejemplo. Bueno, ahora veremos si Mauriao se considera bien respondido. Bueno, vamos a seguir. Me preguntan, vamos a ver, me hacen dos preguntas relacionadas al Open Source. ¿Cuál es la herramienta más completa en Open Source con ubicuidad? No sé si entiendes la ubicuidad. Josep. Sí, a ver, si tenemos que listar en términos de completas, es decir, que ofrecen el mayor número de funcionalidades, pues en realidad podríamos hacer una lista pues bastante interesante de 4 soluciones. Estamos hablando, por ejemplo, de Pentaho, estamos hablando también de la solución de Jaspersoft, que se llama Jasper Intelligence, estamos hablando de Spago BI, y estamos hablando incluso, ya os digo, del Project Vainilla, de BPM Conseil, que también ofrecen una solución bastante completa. Con ello, ¿qué quiero decir? Que cubren ámbitos como desde el ETL, cubren ámbitos como el OLAP, cubren ámbitos como los informes. Incluso hay algunas que cubren también la minería de datos. Eso en términos de completitud. En términos de madurez, obviamente, las que llevan más tiempo en el mercado y digamos que han madurado más, pues podríamos destacar a Pentaho y Jaspersoft como empresas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que existen más soluciones en el mercado de BI. Por ejemplo, tenemos BIRT, de Actuate, que se centra sobre todo en la parte de reporting. Por lo tanto, claro, si me haces la pregunta completas, BIRT no podría incluirse porque solamente cubre una de las patas necesarias, que es el reporting. ¿Cuál es la siguiente pregunta respecto? A ver, bueno, ¿cuáles son las principales herramientas de Open Source y comerciales de BI Analytics? ¿Hay mucha diferencia funcional entre ambas? BI Analytics, bien, pues tienes grandes soluciones como SPSS, ahora de IBM, tienes soluciones como R, que es open source, tienes soluciones como RapidMiner, que también es open source y tiene una versión de pago, tienes Weka, renombrada en Pentaho Data Mining, de Pentaho. Existen diversas soluciones con diferentes enfoques, por ejemplo, ¿no? R, que ahora existe una empresa que comercializa una versión más user-friendly de R, estaba mucho en el ámbito universitario, aunque se ha usado bastante fuera, y era una solución pues a base de comandos, ¿no? Entonces, claro, no ayudaba mucho al usuario final a trabajar, ¿no? Aunque si bien da muy buenos resultados, pues, igual que Weka, igual que SAS, que tiene una potente parte de minería de datos, muy importante, digamos que eso para mí es uno de los focos estrella. Realmente diferenciarlas viene mucho en qué tipo de organización eres y qué tipo de análisis necesitas. Es decir, tenemos que decir que si en términos genéricos cualquier de ellas te podría cubrir tu funcionalidad, y sé que ahora estoy siendo muy vago, lo que sí que es cierto es, una vez cuando entramos en el detalle, es decir, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué tipo de organización eres? ¿Qué podríamos sacar? ¿Qué tipo de patrones? Es cuando hay soluciones que son mucho más fuertes en una parte u otra. Incluso tengo que confesar que, por ejemplo, R se caracteriza por tener múltiples módulos, al ser en el ámbito universitario. Muchas universidades lo usan desde cosas tan interesantes como simplemente el análisis estadístico a cosas mucho más de ciencia ficción como el análisis del genoma humano, porque tienen un módulo de bioinformática. Entonces, en función mucho de tu empresa, tienes que decantarte hacia dónde voy y cuál puede cubrir realmente mis necesidades. Josep dice que es del sector marketing y publicidad. Francisco Más, que es quien te ha hecho la pregunta. Marketing y publicidad. En realidad tenemos que decir que SAS, SPS, incluso trabajando bien R y Weka, todas te podrían servir. Aunque algunas ya incluyen, pues, por defecto, módulos que pueden ayudar más directamente porque están preparados para campañas. Incluso podríamos decir que otras empresas, no tan famosas como estas que he dicho ahora, al menos en el ámbito de BI, open source y en el ámbito propietario como Aterian, también tienen soluciones de nicho orientadas a resolver preguntas de marketing como la que puedes hacer pues, desde el departamento de marketing.
Bien, Hugo Payaoro pregunta, estoy interesado en profundizar en Right Time Analysis, ya que es lo que más aplica a mi trabajo. ¿Alguna bibliografía recomendada? Buena pregunta, buena pregunta. Actualizada, Pues, pone además. actualizada, no, es que has hecho la pregunta clave. ¿Actualizada? No, yo voy... sé que es una sé que es una mala respuesta. No hay muchos libros que estén profundizando todavía en el Right Time Analysis, ya te digo, hay soluciones ahí que buscan pues usar motores CEP, Complex Event Processing, que son más tradicionales del BAM, pues acercarlos más al BI para poder hacer este tipo de cosas. O luego tienes otras opciones como el SQL Stream, ¿no? El streaming de SQL para recuperar datos. Pero no hay una bibliografía. Te recomiendo buscar estos conceptos un poco para acercarte, para conocer más. Hay soluciones propietarias tanto de CEP como del SQL Stream que te pueden ayudar pues, a acercarte a ese tipo de cosas. Hay literatura, sobre todo, en términos pues quizá más de papers, muchas veces no públicos, de universidades. Eso sí que me he encontrado alguno que de vez en cuando pues me han comentado o me han pasado y he podido acabar de leer, ¿no? Pero no hay una cosa que digas, hay un libro que nos sirva de Biblia, como por ejemplo existe pues, para MDX, ¿no? Uno que quiere profundizar en el lenguaje de OLAP, hay el MDX Solutions y es, digamos, el libro recomendado, ¿no? Pues en este caso no. Josep, me preguntan si pudieras dar tu mail. ¿Alguna pregunta más? No sé si pudieras poner el mail tuyo en la pantalla. Sí, sí. Si no te importa, o para que pudieran conectar. No hay ningún problema. josep.curto@ethnetconsulting.com y ahora me he hecho demasiado grande y vamos a un momento que amplío la pantalla. Y vamos a hacerlo un pelín más pequeño y así. Vale. Ya está. Bueno, pues mientras te hacen otra pregunta, me gustaría comentarte, ¿tú conoces el Zoho Reporting? La gente de Zoho, ¿los tienes clichados o no? He hecho, o sea, recuerdo que cuando lo abrieron en público, entré, le di un vistazo y debo confesar que como que hay tantas soluciones en el mercado, no le he vuelto a echar un vistazo desde la última vez. Pero tienes razón, debería apuntármela, tomo nota para echarle un vistazo. No, bueno, porque Como me parece efectivamente una iniciativa dentro del terreno del SaaS, ¿no? Exacto. Además, Zoho tiene una parte interesante que es que puedes crear bases de datos online también y puedes linkarlas con la parte de reporting, con lo cual es un punto interesante de aproximación a este tipo de soluciones. Bien, bueno, pues a ver, pregunta Francisco Más, Alterian Criterion, Alteria barra Criterion, ¿son una buena solución a tener en cuenta en BI Analytics o sugieres otra a tener en cuenta? De nuevo, buena pregunta. Puede ser una buena opción. En definitiva, al final, tenemos que decir una cosa, que es que la gran mayoría de soluciones pueden cubrir pues, en un 90% de nuestras necesidades y alguna cosa siempre se escapará y que tendremos quizá de hacer un portafolio de productos de BI en nuestra organización, que eso entiendo que ya se encargaría pues los centros de competencia que tengamos internos y que trabajen en esa dirección. Y Alterian podría cubrir tus necesidades. En particular, ya te digo, quizá hay alguna cosa de nicho que digas, no, es que esto no me lo puedo cubrir y tengo que ir a otra. Sin entrar en el detalle de realmente todas las necesidades, yo la puedo recomendar. Bien. Igual que puedo recomendar, sin entrar en detalle, pues SAS o SPSS. Vale, ahora mismo que desde ICTN e ICNet Consulting, me confundo con ICTNet. Sí. ICNet Consulting, no, hay muchos nombres similares. Esto es un tema largo. ¿Qué tipo de... ¿Perdona?
Desde ICNet Consulting, ¿qué tipo de proyectos en materia de BI estáis abordando ahora más, digamos, en estos tiempos? ¿Estáis implementando nuevos sistemas de Business Intelligence? ¿Estáis complementando sistemas de Business Intelligence que se han quedado pequeños? ¿Estáis cambiando sistemas de Business Intelligence? Digamos que hacemos un poco de todo. Un poco de todo. Es decir, esta es una época complicada, entonces pues ciertas organizaciones buscan pues la reducción de costes. Con esa reducción de costes pues significa desde una reingeniería, imaginaos el clásico, tenemos un portafolio de soluciones de BI y nos hemos dado cuenta de que tenemos demasiadas licencias y que en alguna de ellas pues sería interesante prescindir. ¿Es factible todo que esté todo integrado en un único sistema? ¿Sí o no? Es una de las preguntas clásicas de nuestros clientes y ese es uno de los proyectos que hemos hecho. Es decir, pasar de un portafolio de 3, 4 soluciones a únicamente 2 que cubren todas las necesidades, ¿no? Otras necesidades son ampliación de sistemas, ya un sistema de clientes que ya conocemos o que estamos trabajando o que no conocemos y que son nuevos, que quieren ampliar sus sistemas, pues también hemos trabajado y trabajamos con este tipo de soluciones. También hacer una consultoría pura y dura, formaciones, es decir, un poco de todo lo que pueda cubrir el espectro del BI. Implementaciones nuevas, realmente también estamos haciendo alguna, más, como podéis imaginar, muy acotadas, muy controladas, buscando pues conseguir los quick wins para poder hacer a largo plazo este proceso y poder tener una continuidad y sobre todo ofrecer al cliente pues ese máximo, ese beneficio, ¿no? Cercano a pocos meses, a pocas semanas y que se pueda ver realmente la potencia de estos sistemas y no esperar, bueno, pues como era antes muy frecuente, largo tiempo para conseguir un beneficio. Es decir, digamos que hacemos una gran variedad de consultoría y de implementaciones en el sentido del BI, desde cosas parciales, cosas de consultoría puras, duras, cosas más estratégicas, clásico definir balance scorecard y indicadores y relaciones de causalidad, hasta cosas que caen más puramente en la implementación, etc. ¿Estáis especializados en algún producto en concreto, en productos en concreto, o depende del cliente, implementáis un producto u otro? Y, por ejemplo, ¿cuándo o si implementáis OpenSUSE? ¿Cuándo decidís implementar sistemas de OpenSUSE? A ver, tenemos conocimiento en diferentes soluciones del mercado. O sea, conocemos, por ejemplo, pues somos partners de Microsoft, tenemos conocimientos en todo el stack de soluciones open source, tenemos conocimiento en Panopticon, también tenemos conocimiento en MBO. Obviamente, no podemos tener conocimiento en todo, porque existen múltiples soluciones de mercado y es muy complejo tener conocimiento en todo. También conocemos de ClickView. Y lo que sí que hacemos, si bien no tenemos un conocimiento profundo de todas las soluciones, lo que hacemos es un seguimiento pormenorizado de todas las diferentes soluciones, sobre todo porque cuando vas a un cliente te hace la pregunta que tú haces, dices, ¿y por qué esta y no otra? O sea, ¿por qué me ofreces esta solución y no otra, no? Y poder responder realmente de que esta solución va a responder a tus necesidades porque tiene todas esas características y tú necesitas todo esto y hay un mapeo directo entre ambas, ¿no? Y además, pues si este tiene un despliegue rápido, pues te puede beneficiar ciertas cosas. Si tú ya tienes este pacto con este proveedor, te puedes beneficiar de otras. Intentamos estar centrados pues, en las soluciones que conocemos. Ese es el foco. De esta manera, pues obviamente el éxito de un proyecto aumenta mucho más que si te decantas a soluciones que quizás no conoces tanto. ¿Y en sectores, qué sectores ves tú que en este año, bueno, lo que queda de año y en un corto plazo vayan a tirar de vosotros por una razón u otra? Bueno, estamos sectores, pues hospitales, estamos haciendo cosas con hospitales, estamos haciendo cosas con empresas de comercio electrónico, sobre todo. O sea, empresas que, digamos, empresas nuevas también estamos trabajando, o sea, nuevas empresas que quizá tienen 2 años, se han dado cuenta de que
que han empezado de una manera bastante digitalizada y que pueden analizar los datos. Yo creo que son digamos, los dos sectores principales con los que estamos al menos trabajando nosotros. O sea, pero en realidad os puedo decir que conozco, bueno, ya sabemos que en este sector nos conocemos todos y diferentes sectores se están moviendo, todos tienen necesidades. Esto está claro, a pesar de que haya crisis. Hay necesidad clara de poder tomar mejores decisiones y van saliendo diferentes oportunidades, no solamente en estos dos sectores que digamos son los que tengo más en mente ahora, porque estamos trabajando con ellos. Pero bueno, tenemos visión de otros sectores también, quizá telco, quizá algo de administración pública, donde esperamos también pues que ese interés se cristalice. Bueno, a ver, Yolima Pirazán hace una pregunta quizá un poquito complicada para ya las últimas. Dice, ¿existe algún checklist para comparación de herramientas de BI que ayude a la toma de una decisión? Supongo que será para comprar la herramienta. Sí. Sí, existen checklists, pero normalmente no son públicos. Esa es la respuesta. Es decir, existen empresas que se dedican especialmente a ese tipo de cosas. Es decir, es un tipo de consultoría, es una consultoría en la cual se identifica cuáles son tus necesidades exactas, tanto pues, a nivel, cómo está tu organización a nivel tecnológico. ¿Hay alguna restricción a nivel de tecnológico? Por ejemplo, clásico, es decir, nosotros hemos apostado por este tipo de tecnología y no queremos salir fuera de esta tecnología. ¿Qué necesidades tienen nuestros usuarios? ¿Qué departamentos van a ser los primeros, los prioritarios a trabajar? Ahí existe un sponsor dentro. Estas son algunas de las preguntas que suelen haber en este checklist. ¿Existe ya algo? Y si existe, ¿qué es? Son típicas preguntas. Obviamente, pues nosotros tenemos nuestro checklist propio y hacemos consultoría y usamos estas preguntas cuando nosotros vamos a un cliente y nos pide, por favor, ayudarnos, asesorarnos, qué sería lo que nos sería mejor, con qué apostamos o cómo empezamos a desplegar un sistema de BI. Público, se puede buscar, puedes intentar. Alguna cosa pública sí que hay. Poquitas, pero bueno. Muy bien, Josep, pues muchísimas gracias. Estamos grabando el webinar y lo publicaremos pues en breve en demosdesoftware.com y en bi-spain.com. Nada, animaros a que a toda la audiencia, que además bueno, se ha mantenido durante una hora muchísima audiencia para escuchar a Josep. Animaros a seguir en eventos-it.com los diferentes webinars y eventos online que organiza nuestra red. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a Josep y esperamos veros por aquí en próximas ocasiones a todos. Un saludo. Gracias y hasta otra.